días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación para participar de estas reflexiones, de este diálogo en este querido país que es Chile. Muchas gracias al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, muchas gracias, ministra, gracias a su secretaria de Previsión Social. Gusto reencontrarnos también con el ministro Barraza, con todos ustedes, con la presidenta de la CUT, con gente que conocemos de hace muchos años. Yo estoy viniendo a conversar a Chile de estas cosas desde 1993. Y realmente expresamos nuestra satisfacción porque Chile esté hoy en este proceso de reflexión, de diálogo. Un gusto compartir esta mesa con Rafael, con Pablo, con Fabio, con el viceministro de Costa Rica, con la gente que estará llegando de Colombia, con Óscar de Argentina. En primer lugar, permítanme también como parte del gobierno uruguayo expresar nuestra satisfacción por lo que está sucediendo en Colombia. Yo creo que es una muy buena noticia para América Latina y para el mundo lo que está pasando en Colombia. Y esperemos que el pueblo colombiano democráticamente resuelva lo que tenga que resolver el próximo 2. En segundo lugar, decirles que yo no vengo a vender nada. Vengo simplemente a plantear la experiencia de nuestro país, que es una experiencia. Y quiero también decirles, algunos de ustedes me conocen, soy una persona crítica de los regímenes de capitalización individual. Pero, a ver, no, por favor. Entre otras cosas porque me quitan tiempo, me van a martillar las tarjetas de cuando me falta. Pero creo que es bueno que podamos reflexionar y escucharnos. Pero quiero que sepan, porque yo no soy un experto internacional, soy un hombre comprometido, para bien o para mal, con las causas. He tratado de aprender y seguiremos aprendiendo como estamos aprendiendo en esta mañana, en forma importante. Y, por ejemplo, en el caso de Uruguay, yo creo que el régimen de Uruguay, adelanto una conclusión, como el final de la película, digamos. Yo creo que dentro de los regímenes de capitalización que hay en América Latina, Uruguay es el mejor, o el menos malo, como ustedes quieran llamarlo. Y eso es porque lo hemos construido los uruguayos. Yo creo que cada país debe construir sus sistemas. Creo que el error es cuando en la década de los 90 se nos decía en América Latina y en otras regiones del mundo, todos tienen que ir para este lado. Bueno, yo creo que ese fue uno de los grandes errores estratégicos históricos. Creo que cada país debe construir sus sistemas, de acuerdo a sus realidades. Nosotros en Uruguay somos un país que la distancia máxima son 600 kilómetros y la altura máxima 500 metros y a los 500 metros nos mareamos. Entonces, esto no es la realidad de Chile. Digo esto como un ejemplo geográfico para cómo creemos nosotros que debemos pensar estas cosas. Esto va a ser un poco la introducción, el índice que vamos a hacer. Y nosotros creemos que a partir de la izquierda en Uruguay gobierna por primera vez a partir del 2005. Nosotros nunca habíamos antes gobernado en nuestro país. Y en el 2007 el actual presidente de la República, que en ese momento era su primera presidencia, nos propone esto, ir construyendo, cosa que todavía estamos haciendo en un proceso, un sistema de protección social. Un sistema de protección social donde se articulen las distintas políticas.
En el caso de nuestro país, para nosotros esto es fundamental. No hablamos solamente del régimen de pensiones, no hablamos solamente del régimen de salud, no hablamos solamente de lo laboral, tratamos de que esas distintas políticas estén interrelacionadas. También, y pido permiso, me he atrevido a resumir el mensaje de la presidenta Bachelet de agosto pasado, porque en nuestra opinión también es una importante contribución a este proceso. Quienes venimos desde afuera a Chile, hacía muchos años que no escuchábamos decir en Chile estas cosas. Yo creo que estas cosas centran en Chile una discusión importante. Y nos parece que esto nos guía un poco hacia dónde debemos dirigir las discusiones. Estos son algunos datos de Uruguay. Acá estamos hablando de un pequeño país de 3 millones y pico, una población económicamente activa de 1.800.000. Estamos con una tasa de actividad importante, con una tasa de empleo importante. Ahí, entre paréntesis, tienen entre hombres y mujeres. Con una desocupación que ha crecido un punto en el último año. Estamos en el orden del 8%. Con un importante nivel de afiliación a la seguridad social y a las administradoras de fondos previsionales, con una de las informalidades más bajas de América Latina, y ahí destaco un dato. Si ustedes miran, esto es por el Instituto Nacional de Estadística, la informalidad en las mujeres es levemente inferior a la de los hombres. Esto es a partir de 2012, históricamente fue superior. Últimamente la informalidad en las mujeres es inferior. Un dato importante. Según datos estadísticos del BPS es un poco menor, pero bueno, estamos ahí en esas dos cosas, un país con alto nivel de expectativa de vida, similar a ustedes. Y esto otro que ponemos acá, lo ponemos a propósito, que es los otros beneficios que da la seguridad social y que están interrelacionados. De esto hablaremos un poco más a lo largo de nuestra presentación. Algunas fortalezas que creemos que tiene nuestro país: su nivel de democracia, de baja corrupción, de igualdad, de libertad de prensa, de Estado de Derecho, de prosperidad, de libertad económica, de paz global. Es el país menos privatizado de América Latina, con la excepción de Cuba. Y además con importantes instituciones estatales. En Uruguay podemos criticar mucho al Estado, y lo criticamos, pero lo queremos y queremos que mejore. Por ejemplo, la importancia que tiene el Instituto de Seguridad Social, que es un instituto muy fuerte en Uruguay, lo que se llama Banco de Previsión Social. No es un banco, pero es un instituto de seguridad social, similar a lo que es el IPS acá. Por ejemplo, el principal banco del país es el Banco de la República. Están todos los bancos privados, pero el principal banco del Uruguay es el Banco Nacional. Tenemos Movistar y Claro, pero la principal empresa telefónica es la estatal de los celulares, que tiene más de la mitad de los celulares en Uruguay. Y bueno, y algunas otras cuestiones. Un sistema financiero estable y consolidado. Hay una mejora en el manejo de la deuda externa, que eran los grandes problemas que teníamos. Hemos mejorado, todavía nos falta. Ha habido el país que tiene una importante inversión extranjera y que ha aumentado sensiblemente en nuestro gobierno, con una diversidad de origen y destino de las inversiones y las exportaciones. Hemos crecido más que varios países de América Latina y nos hemos desacelerado menos con los sucesos del 2008-2009 y los sucesos recientes. Ha habido una importante reducción de la pobreza. Nosotros estamos, en lo que mide CEPAL, estamos en menos de 6. Tenemos una medición propia que nos da 9,5, pero ustedes ven ahí que ha bajado de 4 a 1 la pobreza en los últimos 11 años. Tenemos una buena distribución de la riqueza en el continente más desigual, porque recordemos que América Latina es el continente más desigual. Nosotros ahí aparecemos en los primeros lugares, pero sabiendo que estamos en el continente más desigual, o sea, seguimos teniendo problemas de distribución. Un importante desarrollo de la educación, aunque tenemos problemas importantes en la educación media en Uruguay.
En eso tenemos cosas que aprender. Una alta cobertura del agua potable, de la electricidad, una baja mortalidad infantil, una alta conectividad y acceso a Internet. Veamos un poco aspectos de la institucionalidad. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el órgano rector, está el BPS, que es el fundamental, estamos hablando del 90% está acá, y un 10% más o menos en las cajas paraestatales y estatales, entre las estatales está la militar y policial. La militar estamos en este momento en proceso de reforma que nunca se había hecho. Y después tenemos lo que son las administradoras de fondo, lo que ustedes son AFP, para nosotros son AFAP, y la superintendencia la ejerce el Banco Central del Uruguay. El Banco de Previsión Social, como les señalaba, es un instituto importante de creación constitucional, está creado por la Constitución, el año que viene cumplimos 50 años, y es un organismo que administra toda la seguridad social, salvo los accidentes de trabajo que están administrados por otro banco estatal. Los accidentes de trabajo en Uruguay también son estatales. Bueno, el Banco de Previsión Social representa aproximadamente el 90% tanto de los cotizantes como de los beneficiarios y brinda en general casi todos los programas con alguna particularidad. Por ejemplo, ustedes van a ver ahora, Uruguay tiene un régimen mixto, pero quien registra a los trabajadores para ambas partes, para la parte solidaria y para la parte de capitalización, es el Instituto de Seguridad Social. Quien recauda las cotizaciones de los trabajadores y de las empresas es el Instituto de Seguridad Social. Quien le envía la plata a la cuenta individual de cada trabajador en las cuentas individuales es el Instituto de Seguridad Social. Quien fiscaliza, controla el cumplimiento o no es el Instituto de Seguridad Social. Además somos principales recaudadores del impuesto a la renta personal y somos los recaudadores y quienes pagamos el sistema de salud, que hay un sistema nacional integrado de salud también mixto y también es un sistema solidario. Ahí tenemos una idea, por ejemplo, esto es lo que paga mensualmente el Instituto de Seguridad Social. Ustedes ven que en una población de 3.300.000 habitantes, estas son cifras importantes. Uruguay es un país que ha venido modificando periódicamente su régimen. Esta es otra característica de la modificación periódica. Ha sido un país pionero, pero en el año 95, con vigencia 96, es que se crea el régimen mixto, que tenemos actual, que ahora vamos a explicar. Pero, por ejemplo, desde que nosotros asumimos el gobierno en 2005, se han dado una serie de reformas, de las que Rafael llamaba paramétricas, yo ahora diría paramétricas y financieras, que han ido modificando y cuando se hacen estas modificaciones impactan en el todo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo cuando se exigían 35 años de trabajo que ahora que se exigen 30. Y esto también impacta en el régimen de capitalización. Hubo un gran avance que permitió que fue el otorgamiento de un año por hijo a las mujeres. Hasta 5, o sea, por la cantidad de hijos que tienen las mujeres se otorga un año de trabajo. Esto hizo que en un país como el nuestro, en muchas decenas de miles de mujeres que no se podían jubilar antes de esta reforma del 2009, ahora estén jubiladas. Las reformas que mencionamos del sistema integrado de salud, porque el sistema de salud está asociado a la seguridad social. O sea, se entra al sistema de salud por la seguridad social. Por tanto, hubo mucha gente que se afilió a la seguridad social porque le convenía entrar al sistema de salud, por ejemplo, por los niños. O la reforma de los regímenes de seguro de desempleo o seguro de cesantía, como le dicen ustedes. En Uruguay no es solo por cesantía, lo vamos a ver después, porque también tenemos seguro de desempleo, seguro de paro. O sea, cuando la gente no tiene trabajo, no solamente porque lo despiden, sino también cuando se suspende el trabajo por un periodo de tiempo, la persona puede ir al seguro de paro. O incluso tenemos
desde el año 2009 el seguro de paro por reducción. Por ejemplo, trabajo 4 días a la semana y estoy 2 días en seguro de paro. Trabajo 20 días al mes y estoy 10 días en seguro de paro. Trabajo 6 horas por día y estoy 2 horas en seguro de paro. Y estas son cosas que al empresariado y a los trabajadores y a la Seguridad Social han venido muy bien, porque esto además nos ayuda a atenuar un problema que son las lagunas previsionales. Porque mientras está en seguro de paro se sigue aportando a la Seguridad Social, tanto al régimen solidario como al de capitalización. Entonces, yo menciono estas cosas porque también hubo reformas en la parte de capitalización individual. Porque, por ejemplo, hubo la necesidad de crear un subfondo para los mayores de 55, porque se vio que el régimen de capitalización no estaba dando los resultados que se habían previsto. Ustedes algo de esto saben. Y entonces se creó un subfondo para los mayores de 55 más seguro que el subfondo general de capitalización. O, por ejemplo, se le permitió a determinados trabajadores que se habían afiliado sin estar obligados que volvieran al régimen solidario. Fue un pequeño colectivo. O, por ejemplo, a los trabajadores que estando obligados a afiliarse a la capitalización no lo hacían, ahora se los asigna a la administradora, a la AFP, de menor comisión. Antes se repartía según la cantidad de afiliados. En fin, la reforma del régimen de maternidad y paternidad, por lo que les decía al principio, como el régimen de maternidad y paternidad son beneficios para ahora, y eso ayuda muchas veces a que la gente aporte para pensiones porque inmediatamente tiene un beneficio que puede ser por la enfermedad, por el desempleo, por la maternidad, etc. El régimen es mixto, nosotros creemos que es bien mixto, donde hay una parte de reparto, solidaridad, digamos, y una parte de ahorro. Y la prestación final, la pensión final, es la suma de estas dos cosas. ¿Cómo son los aportes? Los aportes patronales van todos a solidaridad. La asistencia financiera del Estado que sea necesaria va a solidaridad. Los impuestos afectados van a solidaridad. Los aportes personales, puede haber casos donde vayan solo a solidaridad o casos donde vayan mitad y mitad. En general, la situación que hoy existe en Uruguay mayoritaria es esta. Los aportes de los trabajadores van la mitad al solidario y la mitad a capitalización. ¿Y cómo se da la pensión? De la misma manera. Se recibe una parte de la pensión de lo solidario y una parte de la pensión, que es complementaria, de la capitalización. ¿Cómo funciona esto? Hasta $1.500 mensuales se puede estar solo en solidario. Por encima de $1.500 mensuales es obligatorio ir a capitalización. Cuando digo es obligatorio ir a capitalización es aporto por la mitad a solidario y por la otra mitad a capitalización. O sea, en Uruguay no hay solo capitalización en ningún caso. Siempre están las dos o está solo solidario. ¿Está bien? Los más viejos como yo, están solo solidario. ¿Ah? Y no solo por viejo. Los aportes en Uruguay, cuando el trabajador aporta en Uruguay solo para pensiones y para salud. Y en esto quiero insistir, por lo que hablábamos antes de los otros beneficios que se generan. Si yo aporto para pensiones, voy a tener derecho al desempleo, al seguro de desempleo cuando me caiga ese mal. Si me enfermo, voy a tener derecho a la licencia por enfermedad porque estoy aportando a pensiones. Si voy a ser madre o padre, voy a tener licencia por maternidad o paternidad si aporto a pensiones.
pero no tengo que aportar específicamente para desempleo o cesantía, no tengo que aportar específicamente para enfermedad, no tengo que aportar específicamente para maternidad. Ahí hay una interrelación que podemos hablar mejor. El 15%, digo aproximada porque depende de los salarios, pero en general es mitad y mitad, 7,5 va para el solidario y 7,5 va para capitalización. En salud también tenemos un régimen solidario mixto, donde cada uno aporta. Por ejemplo, yo que gano muy bien, aporto igual en porcentaje de mi salario que un trabajador que gana $500 o $400. Yo que gano 4.000, aporto para la salud o para pensiones, aporto el mismo porcentaje que el que gana 300, 400, 500 o $1.000. Eso hace la solidaridad. Lo que yo aporto sobra para mí, pero eso contempla al otro. ¿Cuál es en el caso de salud? Yo puedo elegir después el prestador privado o público que yo quiera, igual que el que gana $500, o el gana $300, o $400, que él también puede elegir el prestador público o privado con ese aporte, en el caso de salud. Lo de la formación profesional es mínimo, y después el impuesto a la renta, que esto contribuye a los impuestos generales. Esto es desde el año 2007 que hicimos la reforma tributaria. Los aportes patronales para pensiones son 7,5 los privados, el sector público aporta más en general, en patronal. Público me refiero a las empresas públicas, los organismos, los ministerios, los gobiernos locales. Para salud el aporte patronal es 5, para formación profesional es igual, y después hay impuestos varios. Y el Estado aporta 7 puntos del IVA y un impuesto específico a la seguridad social, que eso lo aporta a la sociedad y que esto, como ya explicamos antes, va a solidario. Acá es la explicación que veníamos dando, esto de la interrelación de los derechos y las pensiones. Yo esto lo he conversado, supongo que acá debe haber representantes de las FP. Yo lo he conversado esto con la gente de las FP. Yo creo que uno de los problemas que tienen estos regímenes es la baja interrelación entre los derechos inmediatos y los derechos a largo plazo. Los derechos a largo plazo son las pensiones. Entonces nosotros explicamos, si yo aporto a pensiones, tengo derecho a todas estas cosas, sin aporte específico. Y lo otro que para nosotros es importante, es esta otra cosa que está acá. Todo esto se administra con participación social. La Constitución de la República previó en 1967 que la dirección de la Seguridad Social debía estar por el gobierno, los empresarios, los trabajadores y los pensionados. A mí me tocó ser el primer director por los trabajadores, en 1992, que fue cuando se empezó a cumplir, porque está bien que la Constitución dice hace 50 años, pero se empezó a cumplir hace 25, va a ser el año que viene. Pero también la salud es administrada así. La Junta Nacional de Salud también tiene participación de empresarios y trabajadores y usuarios. También la formación profesional es administrada así. El Instituto de Formación Profesional también tiene representación de trabajadores, empresarios y cooperativistas, además del gobierno. Y lo otro es algo que hemos tratado y que falta y que siempre hay que seguir haciendo, que es pasar de la cultura de la evasión y los testigos. Esto de los testigos en Uruguay era que como no había historia laboral, como no había registro de la actividad, la gente cuando iba a pensionarse tenía que presentar testigos que dijeran que él había trabajado en tal lado. Y este fue un gran cambio que hicimos a partir, un poquito antes de la reforma del 96, pero que, fíjense ustedes de las discusiones, yo era director por los trabajadores en ese momento. Entonces,
los compañeros nos decían, sí, pero si hacemos la historia laboral, esto va a beneficiar a las AFP. Y nosotros decíamos, es cierto. Las AFP necesitan, a las AFAP, como decimos allá, necesitan imprescindiblemente la historia laboral. Este es uno de los errores que se han cometido en algunos países de América Latina, que han implantado AFP sin historia laboral. Hay varios países de América Latina con ese drama. Nosotros decíamos, sí, es cierto. La historia laboral va a beneficiar a las AFP, pero necesitamos la historia laboral para cualquier reforma que vayamos a hacer en Uruguay en el futuro. Y por eso discutimos y resolvimos apoyar el proceso de historia laboral y el proceso de mejora de gestión del Instituto Público de Seguridad Social, el Banco de Previsión Social. Pues decía, ¿para qué vamos a apoyar que mejore el BPS, el Banco de Previsión Social, si eso va a beneficiar al régimen de capitalización individual? Sí, es cierto que lo va a beneficiar, porque recuerden lo que decíamos hoy, que es quien administra el sistema. En Uruguay las AFP lo único que hacen es afiliar a la gente a la AFP e invertir la plata. Todo lo demás lo hace el Instituto de Seguridad Social. Nosotros decíamos, sí, queremos un mejor instituto. Tenemos que hacer una revolución tecnológica en el instituto, porque para lo que vayamos a hacer en el futuro necesitamos historia laboral y necesitamos mejor gestión pública de la seguridad social. Este es otro aspecto que nos interesa. En general en América Latina y también en Uruguay, pese a estos avances, seguimos teniendo que los microempresarios y los cuentapropistas tienen mayor informalidad. Entonces, ¿qué hemos empezado a hacer? Los empresarios también no solamente tienen que tener derechos, también tienen que tener, no solamente tienen que tener obligaciones, también tienen que tener derechos. Y ahí empezamos a ver cómo se le daba no amnistías, sino facilidades para el pago de deudas. Que tuvieran derechos en salud, que tuvieran derechos en maternidad, como los trabajadores. Creamos el régimen de monotributo que nos permitió incorporar 35.000 personas a la seguridad social en 8 años. Gente que no estaba, que no podía pagar. Ustedes saben, habrán visto que las cotizaciones en Uruguay son altas, son importantes. Creamos este régimen como una puerta de entrada. Hoy tenemos en el monotributo, en Uruguay tenemos registradas en la Seguridad Social 260.000 empresas, 35.000 de ellas son monotributistas. Estos son algunos de los beneficios que se otorgaron a los pequeños empresarios y su familia. Hablemos algo del financiamiento. Ahí volvemos a repasar lo que decíamos hoy de cómo es el financiamiento, lo que es la solidaridad, lo que es el ahorro individual. Y fíjense ustedes que hemos tenido una positiva evolución en estos años, donde hay un aumento notorio de las contribuciones, que estamos hablando del orden del 70, más del 70% es aportes de los trabajadores y las empresas, y una notoria disminución, esto que está acá era la asistencia del Estado. Y esto incluso ya era varios años después de la reforma. Y vean ustedes cómo ha ido disminuyendo esa asistencia del Estado. Por el aumento que se ha producido de los aportes de los trabajadores y las empresas. Si miramos la recaudación, o sea, lo que recauda el Instituto Previsional, vemos este dato muy importante. Por encima del aumento de salario, y recordemos que en Uruguay los salarios aumentaron en estos 11 años de nuestro gobierno un 50% por encima de los precios, la recaudación previsional aumentó más que los salarios y aumentó más que los precios. O sea, estamos hablando de un 134% de aumento real de la recaudación por encima de los precios y un 66% por encima de la mejora de salarios. Esto es lo que a nosotros nos hace decir, se puede. Acá tenemos, por ejemplo, cómo ha evolucionado distintos parámetros. Nosotros tenemos una asesoría económica actuarial importante, el Instituto Previsional, que evalúa todos los años esto. Y bueno, cómo evolucionan los cotizantes, cómo evoluciona la relación activo-pasivo.
Y este es el otro dato importante. Yo diría que esta es la foto, esto está sacado de una presentación de las AFAPs. La copié. Esta es la síntesis del sistema. 75% público solidario, 25% de capitalización complementaria. Esto es más o menos lo que ingresa al Estado y es lo que va a salir cuando las personas se van pensionando, aproximadamente. Puede ser que en algunos casos sea 70-30, en otro caso 80-20, pero en Uruguay todos coincidimos en que este es más o menos la actualidad y el futuro, de un régimen mixto donde la mayoría es... Y acá lo otro que vemos es esa evolución. Ustedes ven que en los últimos años y hacia futuro prevemos que también, ahí tenemos una proyección a mediano y largo plazo, donde se ve que fundamentalmente se va a mantener el orden de 75-25, 70-30, ya a plazos más largos, lo que es las contribuciones. Si miramos qué ha pasado con los aportes del Estado, o sea, cuánto el Estado ha tenido que poner para bancar esto, en los primeros años de la reforma teníamos aportes del Estado muy importantes en relación al PIB y en relación a los gastos del gobierno central. Eso ha disminuido notoriamente en los últimos años. Y se han mantenido con un leve aumento los impuestos afectados a la seguridad social. ¿Por qué esto? Por lo que veíamos antes de lo que ha aumentado la recaudación de contribuciones de trabajadores y de empresarios. Si miramos a mediano y largo plazo, nosotros decimos que hasta el 2025-2030 se mantiene la situación actual. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que preocuparnos ahora para después del 2025-2030. Ya sabemos que en el 2050 empezamos a tener problemas serios con este sistema. Por eso nosotros somos partidarios de las reformas periódicas, con diálogo social, con estudios actuariales. Hay muchos países de América Latina donde hicieron desaparecer los actuarios. Se dejaron de hacer cursos de actuarios porque se dijo en los 90 que no se iban a precisar más. Y nosotros entendemos que son cada vez más necesarios para pensar en serio lo que tenemos que pensar. Nosotros sabemos que vamos a tener problemas. Acá las últimas proyecciones, el contador Luis Camacho, algunos de ustedes lo conocen, está indicando que vamos a seguir con estos porcentajes como los actuales, pero que en el 2075 se nos suben. Y bueno, esto es similar a lo que nos pasó en los primeros 10 años de la reforma. Tenemos que ver cómo mejoramos esto. Y hay que mejorarlo, empezar a mejorarlo con reformas ahora. El régimen, la parte de capitalización individual. Vamos a ver específicamente ahora. O sea, ahí ustedes ven los datos que tenemos y ahí aparecen algunos. Uruguay, recordemos, tenemos 4 administradoras de fondos. Todas operan por el derecho privado, pero una es de capital estatal, que es la mayoritaria, tiene, el 39% de los afiliados, tiene el 56% del fondo. Y acá hay un dato. Hay 4 AFAP, pero hace 10 años que tienen todas el mismo porcentaje. Eso no se mueve. En el fondo, acá los 2 fondos, este es el nuevo fondo que se creó hace 2 años, que es el subfondo de retiro para los mayores de 55. Las inversiones, esta es una particularidad de Uruguay, el 85% en títulos públicos. O sea, que las rentabilidades que se están generando las genera el Estado. En Chile es menos. Las comisiones. Acá tenemos un problema en Uruguay. Yo esto se lo digo a las administradoras de Uruguay.
Ustedes en Uruguay cobran más o menos las mismas comisiones que en Chile, con una diferencia, que en Uruguay casi todo el trabajo se lo hace el Instituto Público. Acuérdense, registra a los trabajadores, recauda las cotizaciones, distribuye las cuentas individuales, fiscaliza. Y allá, por eso es que allá ganan más que acá, todavía, porque allá casi todo el trabajo se lo hace el Estado. Por eso del estatismo que tenemos los uruguayos. Las rentabilidades han sido históricamente importantes, pero fíjense ustedes el dato de los últimos 10 años. En los últimos 10 años la rentabilidad es nula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los trabajadores que se afiliaron en los últimos 10 años no están teniendo rentabilidad real, que es la que hay que ver, no la bruta, sino la real. Los resultados operativos, esto es lo que yo les decía, están dando superávit del 40%. ¿Por qué? Por eso que tienen menos trabajo que acá. Hoy pagan 8.600 rentas complementarias de jubilación común y fíjense este dato. Pese a que el aporte es menor que en Chile, allá acuérdense que estamos hablando de 7,5, en 20 años están dando rentas de $200. A mí me llamó mucho la atención, desagradablemente, el informe que hizo la Comisión Presidencial, que el 50% de las pensiones en Chile son menores a $125, que el 50% de las pensiones de las mujeres en Chile son menores a $65. Por eso lo que planteaba Fabio y Rafael, el problema de la suficiencia o la adecuación, como le llamaba Rafael. Para mí este es el mayor problema que hoy ha explotado en Chile. Bueno, acá tenemos los accionistas de las 4 administradoras. Ahí ven que en el caso de República FAPS son los bancos del Estado, incluido el de la Seguridad Social. Y esto también es esta es una transparencia de República FAP, está hecha por ellos. Y esto es lo que ha hecho la FAP estatal según su versión, la versión de la administradora estatal. La comisión es 60% menos que las privadas. Las rentabilidades son similares. Tiene una mayor descentralización en su gestión, está en todos los lugares del país. Tiene la mayoría de los afiliados y la mayoría del fondo. Este es el problema que hacía referencia Rafael. El primer problema transversal social que nos aparece, que es el de los llamados cincuentones. Gente que se va a pensionar en los próximos años y va a la AFP o va al BPS, le dice, ¿cómo me voy a jubilar? Y entonces le aparecen estos datos que están acá. Que es la comparación en jubilarse por mixto o si se jubilara solo en solidario. Gente que aportó lo mismo, que tuvo la misma carrera laboral, exactamente igual, pero que si se jubilara por solidario le daría más que si se jubila por mixto. Y es el problema que ha aparecido a los 20 años y también están habiendo, y el presidente de la República hace 15 días se ha comprometido y se ha constituido un grupo de trabajo integrado por nuestro ministerio, el de Economía y Finanzas y el Instituto de Seguridad Social, para estudiar este problema, que es por qué y qué solución se le puede dar a esta situación. Algunas cosas que nos parecen importantes destacar de la administración. Eso yo les decía. En Uruguay se adoptó que la administración fundamental esté en el Instituto Público de Seguridad Social. Y nos decían, bueno, sí, pero el Instituto Público va a hacer las cosas mal. No las estamos haciendo mal. El 90% de trabajadores
tiene transferencia al fondo de sus cuentas, el 99-96 recibe el depósito en su cuenta de parte del Instituto de Seguridad Social en tiempo y forma. No hay una sola queja de las administradoras en cuanto a cómo se administra el sistema. Y acá también incide lo que decíamos de la gestión con participación social. O sea, el instituto que administra esta tiene participación social y eso tiene en Uruguay mucha legitimidad. Algunos resultados. Una alta cobertura, tanto en pensiones como en salud. Las cifras del Banco Mundial dan un poco menos, pero igual son altas en cuanto a estos temas. Ahí tienen la evolución de la cobertura, cómo ha evolucionado particularmente en los últimos años, tanto de la cobertura efectiva como la ocupacional. Esto es la evolución de los puestos cotizantes, o sea, cómo los cotizantes a la seguridad social han avanzado y en particular ustedes verán que eso se produce a partir del 2005. Este es un periodo de crisis del país. Esto estaba planchado antes en el orden de los 900.000, hoy estamos cercanos al 1,5 millones. Hemos tenido un leve descenso ahora con la desaceleración económica, pero estamos obviamente muy altos. Si miramos los cotizantes en relación a la tasa de empleo, vemos también una cosa muy importante que es el proceso de formalización. Se crece mucho más que lo bien que creció el empleo en Uruguay. Ustedes allí tienen la tasa de empleo que es esta. Y esta es la cantidad de puestos cotizantes y esta es la cantidad de personas diferentes, porque puede una persona que tenga más de un trabajo. Esto es otro dato interesante, que es el salario por el cual cotizan los cotizantes, donde se observa entre 2004 y 2015, por ejemplo, una disminución de los salarios menores. O sea, tenemos más cotizantes, pero la cantidad de salarios bajos disminuye y aumentan los otros salarios. O sea que hay una mejora en la calidad de los cotizantes. Esto es otro dato muy importante, que pese a que tenemos altos problemas de informalidad, y particularmente en los jóvenes, pese a en general la baja informalidad de Uruguay comparativamente con América Latina, pero en esa cifra que estábamos entre 17 y 25% según cómo se mida. Pero este es un dato alentador que es el notorio crecimiento. Fíjense ustedes que el crecimiento de los jóvenes de hasta 18 años y de los jóvenes de 19 a 29 años es superior al buen crecimiento general que tenemos los cotizantes. Este es un buen dato del trabajo que se hace para atacar, atenuar el problema de la informalidad juvenil. Bueno, se me trancó esto. A ver, alguien que me ayude por las dudas. Pues no se me mueve. Ahí va el técnico. Sí. Esto es la cobertura contributiva del adulto mayor, o sea, solamente lo que son las pensiones contributivas, que también ustedes ven que han tenido un notorio aumento. La evolución por sexo, o sea, cómo aumentan la cantidad de pensionistas hombres y pensionistas mujeres. Este es otro dato bien interesante, que es cómo es el monto de las pensiones. Aumenta la cantidad de beneficiarios y aumenta el monto. Ese es el índice de revaluación real por encima de los precios. Y acá también ustedes pueden ver que este es el aumento general y este es el aumento de las pensiones más bajas, que en Uruguay en general el aumento es en enero para todas las pensiones y en julio damos un aumento extra para las más bajas.
por decreto. Tengan en cuenta que Uruguay tiene también una condición muy especial. Desde 1989 en Uruguay las pensiones tienen que aumentar igual que los salarios, por norma constitucional. ¿Qué hacemos nosotros? Que este fue un plebiscito que se hizo en 1989 y estableció en la Constitución de la República que las pensiones deben aumentar igual que los salarios. Nosotros lo que hacemos es agregar en mes de julio de cada año un aumento extra para las pensiones más bajas. Y ahí tienen, por ejemplo, cómo ha evolucionado las pensiones en general en términos reales y cómo han evolucionado las más bajas, que son las que aparecen ahí arriba. Y ahí tienen los montos reales en dólares a diciembre del 2015 que hoy se están pagando promedio en Uruguay. Esto es solo solidario. En caso que exista capitalización se agrega a esto. Y, por ejemplo, la pensión mínima, que es para solidario solo o solidario y capitalización, es $317. Que eso es lo que venimos aumentando en cada año. Y en este otro cuadro, que esto es por datos administrativos del PS, tiene la relación en dólares, en la última columna, entre los salarios de cotización, es el salario promedio de cotización, y este es el promedio de jubilaciones, que ven que hay una relación importante, estamos hablando arriba del 60%, entre la jubilación promedio y el salario promedio de cotización, por datos administrativos. Me estoy yendo de tiempo, pediría unos minutitos más. Y esto es bastante coherente, estos son datos por encuesta. ¿Por qué insistimos en esto? Porque nosotros tratamos de hacer estudios donde comparemos los datos de encuesta, que la encuesta es lo que nos dice la gente que le pasa o que siente, y los datos administrativos. Eso es un esfuerzo importante que hay que hacer, pero nos ayuda mucho a comprender la realidad. ¿Ah? Esto es cómo ha disminuido la evasión, tanto esta evasión medida en personas como medida en dinero. Nosotros arrancamos en nuestro gobierno en el 2005 con un 40% de evasión en personas a la Seguridad Social. La hemos bajado sensiblemente. También ha bajado lo que es la subdeclaración, o sea, declarar por menos de lo que se gana o se trabaja. También ha bajado sensiblemente la morosidad que teníamos en el pago de las cuentas. Yo les decía hoy, nosotros no hay en Uruguay leyes de amnistía, hay leyes de facilidad de pago. O sea, se puede facilitar cómo pagar, pero no te perdono la deuda. Y este otro dato interesante, a partir de cuáles son los años promedio de edad y de trabajo al retiro. Antes de la reforma del 2009 estábamos en 63 y 39. Hoy estamos en 63 y 37 y medio. Esto del 37 y medio, este año y medio que bajó los años de trabajo, pero ustedes ven que igual estamos en cantidades importantes de años de trabajo, tanto para hombres como para mujeres, que esta bajada es porque, por ejemplo, hemos computado el año de trabajo por hijo a las mujeres. ¿Ah? Es una de las explicaciones de esto, porque eso ha hecho que baje un año y medio en el promedio los años de trabajo, pero igual estamos en cifras muy altas de edad de jubilación. La edad de jubilación en Uruguay es 60, pero la real es 63. Y este es el dato importante. No solamente ver la edad legal, sino cuándo se jubila la gente. Y ahí, esto no van a ver nada, pero si alguien quiere, estúdielo después. Pero esta es una transparencia que siempre me gusta mostrar. Esto lo hizo la OCDE, de la cual ustedes son miembros,
¿Qué dice esta gráfica en grandes números? Que la mayoría de los países de la OCDE entre 1970 y 2010 aumentaron la edad legal de retiro, pero en los hechos les bajó la edad real. Entonces, si queremos discutir estas cosas, debemos hablar por lo menos de esas dos cosas, la legal y la real. Porque estos países en mayoría aumentaron la legal, pero les bajó la real por distintos mecanismos que... ¿A ustedes les pasó en Chile también? Que ustedes tuvieron que hacer una reforma porque la gente tenía edad 65 para los hombres, pero se jubilaban muchos de ellos a los 58. Y tuvieron que hacer la reforma para ajustar la legal con la real. ¿Por qué creemos nosotros que Uruguay está teniendo estos resultados? En primer lugar, por la concepción que a partir del 2005 implantamos en la política social asociada a la política económica. Por la participación social, por la focalización en los sectores menos excluidos, porque entendemos que esta articulación de social y económica es parte de la concepción del desarrollo del país, por la decisión política de aumentar el gasto público. Nosotros duplicamos el gasto público social en este gobierno. En Uruguay hubieron otros periodos de crecimiento económico y sin embargo no había estos resultados sociales. ¿Qué reformas hicimos? El diálogo social para nosotros es un tema fundamental. La reforma laboral. En Uruguay es obligatoria la negociación colectiva por rama de actividad. O sea, en Uruguay es obligatorio negociar. En el sector público y en el sector privado. Por ejemplo, el sector, ustedes creo que le llaman trabajadores de las casas particulares, así el trabajo del hogar. Bueno, en Uruguay ya van 4 rondas de negociación en ese sector. La negociación en el sector público. El plan de emergencia que tuvimos cuando teníamos una pobreza del 40%. El nuevo sistema tributario, que, como dice el presidente de la República, que paguen más los que tienen más, y ahí se empezó a hacer una reforma que está en proceso. El Sistema Nacional Integrado de Salud, que ya explicamos algo. El diálogo en seguridad social, que permitió aprobar una serie de normas. La ley que yo les decía, que se rebajó de 35 a 30 en pensiones o que otorgó un año por hijo, surge del diálogo social. En la nueva ley de seguro paro surge el diálogo social, la posibilidad de desafiliación. El diálogo que está hoy en marcha, de Uruguay el futuro, que se está en este momento desarrollando en el país, pensando qué país queremos para el futuro. Están participando más de 400 organizaciones sociales. Esto se está desarrollando en este momento. La cultura del trabajo, o sea, hemos perdido calidad y ética del trabajo. Hoy es la estrategia principal de nuestro ministerio, la cultura del trabajo. Necesitamos mejores trabajadores y mejores empresarios. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados, esto comenzó recién en agosto. Estamos construyendo un Sistema Nacional de Cuidados y hemos priorizado los adultos mayores, los niños y las personas con discapacidad. Este año arrancamos con los adultos mayores de 80 y después vamos a ir bajando. También como sistema general. Bueno, las prioridades del gasto, esto de los planes Ceibal y Virapitá, son 2 árboles de allá. Una computadora por niño, gratis. Y ahora empezamos con una computadora por jubilado. Eso se da gratis, con acceso a Internet, y se da el curso antes de que reciban la tablet. Lo otro que para nosotros es muy importante, lo que les decíamos hoy, el tema de los cambios en la gestión. Muchas veces nuestros sistemas públicos de seguridad social no se han preocupado por cambiar la gestión. Y muchas veces tienen razón los sectores privados en quejarse de nuestra gestión pública. Bueno, todas esas cosas se fueron haciendo, tengo que terminar, en el Instituto de Seguridad Social. Podríamos, por ejemplo, lo que es la prefacturación.
Todas las 260.000 empresas del Uruguay reciben, por lo menos una semana antes de que tengan que pagar, el detalle exacto de lo que tienen que pagar para solidario, para capitalización, para salud, para impuesto a la renta. Una factura que con esa van y pagan donde ellos quieren, o pueden pagar por vía electrónica. Y eso lo reciben del Instituto de Seguridad Social. La educación, este es un tema que hemos conversado ya con las anteriores autoridades y las actuales de acá también de Chile. El tema del mecanismo de educación en seguridad social. Y este es un resumen, algunas cosas ya las hablamos, como el tema de la interrelación de los regímenes. El tema, nosotros somos partidarios de las reformas mixtas, graduales y obligatorias. La salud es mixta, las pensiones son mixtas, pero son obligatorias. En Uruguay es un país de obligatoriedades. Yo no puedo decidir si estoy o no estoy en las pensiones. Tengo que estar. Es obligatorio estar. Después el Estado tiene que ver cómo agarra eso. La importancia del diálogo, por ejemplo, estamos ahora en esto que se llama el gobierno de cercanías. El Consejo de Ministros se reúne todos los meses en un pueblo del interior del país y dialoga con la gente libremente. La gente agarra el micrófono y habla con el presidente y con cada uno de los ministros. Ayer yo me salvé porque vine para acá. Y muchas gracias.